Bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Hoy hablaremos de los aspectos generales de la fibrilación auricular y para ello contaremos con la colaboración del Dr. Miguel Rodríguez Santamarta, adjunto adscrito a la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de León. Acompáñanos. La fibrilación auricular, o FA, es una arritmia cardíaca que se caracteriza por una actividad eléctrica caótica dentro de las cavidades auriculares y que se manifiesta clínicamente como un ritmo ventricular irregular y frecuentemente rápido. Como sabéis, la FA es muy frecuente en la actualidad y su impacto es cada vez más evidente en nuestra sociedad. Se estima que 1 de cada 4 personas sufrirá un episodio de FA en países desarrollados y que afectará a casi 17 millones de personas para el año 2030 solo en la Unión Europea. Aunque muchos consideran que la FA es una arritmia benigna, la verdad es que los pacientes que padecen esta entidad poseen un riesgo mayor de mortalidad por cualquier causa, sobre todo por causas cardiovasculares como ictus, insuficiencia cardíaca o incluso muerte súbita. Por su parte, es frecuente que los pacientes con FA tengan una disminución en la calidad de vida a causa de problemas frecuentes como palpitaciones, disfunción ventricular, ictus o complicaciones relacionadas con el tratamiento anticoagulante. Y como podéis imaginar, esto supone un aumento sustancial de los gastos sanitarios. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas habituales? Pues muy variables. Todo depende, entre otras cosas, de la edad del paciente, de la existencia de cardiopatía previa y de la frecuencia o regularidad del ritmo cardíaco. Aunque muchos pacientes cursan de forma asintomática, otros pueden presentar algunas de las siguientes manifestaciones clínicas, por ejemplo, palpitaciones irregulares, dificultad para respirar, sobre todo en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Dolor de pecho, sobre todo en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica. Síncopes, sobre todo en pacientes con síndrome bradicardia-taquicardia, tras un paroxismo de FA y, acto seguido, una pausa sinusal larga. Y algunas veces, ictus criptogénico de debut en pacientes con FA subclínica. En cualquier caso, la Asociación Europea de Ritmo Cardíaco ha diseñado una escala clínica que nos permite saber cuánto afectan los síntomas a la calidad de vida del paciente, lo que siempre resulta muy útil. El diagnóstico de FA suele realizarse por medio de un electrocardiograma, ya que los intervalos RR irregulares y la ausencia de ondas P son el patrón típico de esta entidad. Sin embargo, el electrocardiograma de 12 derivaciones puede servirnos, además, para estimar la frecuencia cardíaca e identificar signos de isquemia, signos de cardiopatía estructural o trastornos de la conducción cardíaca. Algunas pruebas complementarias también son necesarias en pacientes con FA, por ejemplo, la analítica. En este caso, conviene saber cómo está la función renal del paciente, pues muchos fármacos, incluidos los anticoagulantes, deberán ser ajustados en función de la tasa de filtrado glomerular. Por su parte, el estudio de la función tiroidea nos permitirá descartar posibles desencadenantes de la arritmia, por ejemplo, el hipertiroidismo, o ayudarnos a elegir el fármaco antiarrítmico más adecuado. Otros parámetros analíticos relevantes pueden ser los electrolitos, ya que la hipocalemia, la hipomagnesemia o la hipercalcemia pueden, por ejemplo, precipitar la intoxicación digitálica. Finalmente, el hemograma nos puede ayudar a identificar y monitorizar problemas frecuentes como la anemia en pacientes anticoagulados y con riesgo elevado de sangrado.
La ecocardiografía transtorácica es otra prueba de uso rutinario en pacientes con FA. Esta herramienta nos permite saber si existe o no una cardiopatía estructural asociada. Además, es importante descartar la existencia de estenosis mitral reumática, pues esto constituye, junto a la existencia de prótesis valvulares mecánicas, un cuadro clínico conocido tradicionalmente como FA valvular, que tiene implicaciones pronósticas y terapéuticas. Otro aspecto que tiene esta clase de implicaciones es el patrón temporal de la arritmia. De esta manera tenemos FA de nuevo diagnóstico, que se refiere al primer episodio diagnosticado de la arritmia, independientemente de la duración de la misma o de la severidad de los síntomas. FA paroxística, que se refiere a los episodios que terminan dentro de los primeros 7 días, ya sean de forma espontánea o asistida con cardioversión eléctrica o farmacológica. FA persistente, que se refiere a los episodios que terminan después de los 7 días, generalmente por medio de cardioversión. FA persistente de larga duración, que se refiere a los pacientes que han sido cardiovertidos después de haber pasado más de un año con la arritmia de forma continua. Y FA permanente. Este patrón indica que la estrategia de control de ritmo cardíaco es descartada y que la arritmia es aceptada tanto por el paciente como por el médico. Por su parte, además de los patrones temporales, es conveniente identificar las posibles causas precipitantes en función de las circunstancias clínicas del paciente. De esta manera, tenemos diferentes tipos de FA. Estas son FA secundaria a cardiopatía estructural, típica de pacientes con aumento de presión y remodelado de la aurícula izquierda debido, por ejemplo, a disfunción sistólica o diastólica del ventrículo izquierdo, hipertrofia miocárdica o hipertensión arterial. FA focal, debida a circuitos localizados muchas veces cerca del origen de las venas pulmonares. FA poligénica, típica en pacientes con FA precoz debido a ciertas variantes genéticas que están siendo estudiadas actualmente. FA posoperatoria, que se refiere a un episodio de FA de nueva aparición en contexto de una cirugía mayor, probablemente desencadenado por factores agudos como la inflamación, el estrés oxidativo de la aurícula o el aumento del tono simpático. FA valvular, típica de pacientes con aumento de presión y remodelado de la aurícula izquierda debido a prótesis valvular mecánica o estenosis mitral reumática. En este punto es importante recordar que otras cardiopatías valvulares son consideradas como FA no valvular. FA en atletas, relacionada con la intensidad y la duración del ejercicio, siendo probablemente debida al aumento del tono vagal y del volumen auricular. Finalmente, la FA monogénica, frecuente en aquellos pacientes con antecedentes de cardiopatías familiares, incluyendo por ejemplo las canalopatías. Como ya sabéis, una de las principales causas de morbimortalidad en pacientes con FA es el ictus. Por ello, se han diseñado diferentes escalas pronósticas con la intención de identificar y tratar a los pacientes con riesgo tromboembólico elevado. De esta manera, la escala CHAS-BASC es la más recomendada en la actualidad. Esta escala no es más que un acrónimo compuesto por los factores de riesgo tromboembólico que se señalan a continuación: insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad igual o superior a 75 años, diabetes mellitus, ictus, accidente isquémico transitorio o tromboembolismo, enfermedad vascular, edad entre 65 y 74 años y sexo femenino, donde algunas de estas variables
suman 1 punto y otras suman 2. Así, cuanto mayor sea la puntuación CHA2-VASc, mayor será el riesgo de sufrir un ictus cardiogénico. De esta manera, el tratamiento anticoagulante debería ser considerado en pacientes con CHA2-VASc de 1 o más puntos, salvo en mujeres sin otros factores de riesgo tromboembólico. Sin embargo, la moneda tiene dos caras, porque además del riesgo tromboembólico existe el riesgo hemorrágico. Así, la elección del tratamiento anticoagulante tendrá que ajustarse individualmente en función del riesgo de sangrado de cada paciente. Finalmente, es necesario señalar que el manejo terapéutico de la FA comprende muchos otros aspectos además de la anticoagulación. A rasgos generales, se puede decir que el tratamiento integral del paciente debe estar dirigido al control de los síntomas y al aumento de la expectativa de vida por medio de las estrategias que se señalan a continuación. Primero, control agudo del ritmo y la frecuencia cardíaca en pacientes inestables. Segundo, cambios en el estilo de vida y tratamiento de las enfermedades coexistentes. Tercero, anticoagulación oral de pacientes con riesgo tromboembólico alto. Cuarto, estrategia de control de frecuencia cardíaca. Y quinto, estrategia de control de ritmo cardíaco. Como podéis ver, el manejo terapéutico de la fibrilación auricular es muy complejo y por ello resulta imposible abordarlo con detalle en este vídeo, por lo que será necesario tratarlo en otra ocasión. De esta manera nos despedimos. Es todo por hoy en Cardio Flash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima clase y recuerda, no llegues tarde. Adiós.